el nuevo pacto, su ley en nuestro corazón. Vamos a referirnos en esta ocasión a que el antiguo pacto, podemos llamarle el Antiguo Testamento como el antiguo pacto, y en el nuevo pacto es de Cristo para acá, ya con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, en el antiguo pacto, Dios plasmó sus mandamientos, su voluntad, sus principios en tablas de piedra, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, Dios escribe, Dios plasma sus mandamientos ya no en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En nuestro corazón. Y quiero leer estos pasajes que nos ilustran esto que estamos diciendo. En el libro de Éxodo 31, 18, vean lo que dice la Escritura. Dice: cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio o del pacto, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Así es que cuando usted tiene ahí los mandamientos a la mano, son una réplica de algo que Dios hizo hace 3,500 años. Amén. Y luego, eso lo dice Éxodo, pero muchos años después, Dios, usando a uno de los profetas, a Ezequiel, le dice Ezequiel, por boca de Ezequiel, pero Dios hablando a través de él, dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Amén? Y bueno, después Dios usa a otro profeta, al profeta Jeremías, para decir algo muy parecido así. Y dice Jeremías, dice: pero en este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel ese día, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Los 10 mandamientos es el corazón de Dios. Ahí no entran cuestiones de doctrina ni de cosas teológicas así aisladas. Entra el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios está pensando en su creación, en los humanos, dice Dios: lo menos que yo puedo hacer es darles un manual de 10 ordenanzas, que si las hacen, van a vivir en paz, van a vivir en armonía, van a vivir en justicia, amén, y van a tener a Dios en cuenta como debe de ser, y también van a amar a la otra persona que también es creación de Dios. Y decíamos también allí que los mandamientos son una directriz para que todo pueblo pueda vivir en paz, en armonía y en sana convivencia con el entorno, ¿sí? Y decíamos también, bueno, el presidente de la República menciona con frecuencia no robar, ¿no qué? No mentir, no traicionar. Pues le faltan otros 9 mandamientos, pues, pero estaba hablando mandamientos que no los inventó él. ¿De dónde los agarró él? ¿De dónde los agarró? Agarró, digo yo, no, ¿de dónde los tomó? Pues no, de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante tenerlos? Alguien puede decir: no, pero ya Cristo ya vino. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ya vino? ¿Acaso esto ya no se debe de practicar? Como Cristo ya vino y murió, ahora hay que robar,
hay que adulterar, hay que matar, hay que agarrarnos del chongo todo el mundo porque ya vino Cristo, ¿no? Pues con más razón. Vean lo que dice aquí Gálatas, dice, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Amén. Porque la salvación es por fe y es por gracia. Por gracia, a través de nuestra fe, Dios nos salva, Dios nos purifica, Dios nos santifica. Y hermanos, fíjense que aunque la gracia, que es por la fe, nos da salvación, finalmente el resultado de nuestra fe nos va a llevar a cumplir los mandamientos. Amén. Cuando tenemos fe y somos salvos, ¿qué queremos? Agradar a Dios por sobre todas las cosas. No queremos que haya otros dioses. Amén. Queremos respetar el nombre de Dios. Queremos dar tiempo también de nuestro tiempo, apartar tiempo para Dios. Y empezamos a amar al prójimo, no solamente porque nos hizo el bien, sino porque la palabra de Dios nos insta a obedecer. Y hermanos, leíamos ahorita unos pasajes muy interesantes que a partir de la cruz, a partir de ese momento cuando Cristo fue a la cruz y se entregó por nosotros ahí, ocurre ese fenómeno muy bonito, ¿verdad? Que leíamos ahorita. Dice que pondré, un corazón nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Hermanos, el primer Pentecostés, lo hemos enseñado aquí también, lo hemos dicho, ¿verdad? Ocurrió allá en las faldas del monte Sinaí. Ahí Dios estaba entregando unas tablas, ¿verdad?, de mandamientos, de ordenanzas, escritas con el mismo dedo de Dios, dice la palabra. Pero 1500 años después, en otro Pentecostés que usted conoce, que está ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero antes de esto, el Señor está hablando de esto que va a ocurrir. Unos días antes Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Absoluta, ¿no? Aquí está. Porque nosotros leemos, por ejemplo, libros científicos, por ejemplo, de medicina, de química o de lo que sea, y leemos una verdad allí. Y para todo el mundo es la verdad, pero si tú la lees después o te asomas después de 6 meses, o si no es que antes, estábamos equivocados. Ya investigamos más y resulta que hay un error ahí grandote, y ahora esta es la verdad. Y ponen otra verdad encima, pero luego al tiempo otra vez, porque los humanos, hermanos, somos faltos, somos limitados, pero Dios no. Entonces la verdad absoluta la vamos a encontrar, hermanos, en la palabra de Dios. Y entonces cuando ya, hermanos, de Cristo para acá, de hace 2000 años para acá, que Cristo ya dijo, voy a poner mi espíritu sobre ustedes, dice también la Escritura, dice, el Espíritu mismo de nuestro Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Voy a repetirlo. El Espíritu de Dios da testimonio o le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se escribe con E mayúscula en la Biblia, y el espíritu del hombre o del ser humano se escribe con E minúscula. Lo digo como un dato importante para que usted lea la Escritura. Y entonces aquí estamos leyendo justamente de esos dos espíritus. El Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero esto lo menciono porque, miren, hermanos,
Ahora que tenemos el Espíritu de Dios dentro, el Espíritu nos redarguye para saber cuándo algo es pecado y cuándo no es. El Espíritu de Dios dentro de nosotros, que fue escrito, plasmado, así como las tablas de piedra fueron escritas y se pusieron allí. Ahora el que es hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, ahora su corazón, ese corazón nuevo que Dios le dio, en su corazón Dios establece su ley. Amén. Establece su ley. Ahorita leíamos un versículo que dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Entonces, una tabla puede abrir la conciencia de alguien. Ahí comienza Dios a hacer algo en una tabla. Amén. Porque antes de Cristo para atrás, hermanos, era un despertar también, ¿verdad? Pero ya en Cristo para acá hay una promesa de que Él iba a esculpir en nuestros corazones sus mandamientos y sus ordenanzas. Dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo nos constriñe, el Espíritu Santo nos alerta, el Espíritu Santo nos dice: eso no está bien. Dentro de nosotros, aunque no estemos leyendo algo, ¿sí? Pero claro, hermanos, nosotros tenemos que aprender los mandamientos. Si usted no conoce los mandamientos, usted no lee la escritura, pues aunque Dios quiera, pues no, usted necesita conocer los mandamientos para que en su momento el Espíritu Santo dentro de nosotros nos diga: esto no está bien. Por eso cuando Satanás o Jesús se enfrentó con Jesús allá en el monte, ¿se acuerdan? Y empezó Satanás a proponerle cosas. Rápidamente esa identificación en el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dijo: no, porque escrito está. Ciertamente estaba escrito en la ley, pero ¿dónde más estaba escrito? En el corazón. Amén, hermanos. Entonces, ahora, hermanos, que tenemos nosotros el Espíritu de Dios, podemos conocer la intención de la ley. Ahora que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros podemos conocer la intención de la ley, que no es lo mismo que conocer la ley. No es lo mismo conocer la ley que conocer la intención de la ley. Miren, Jesús era el Dios hecho carne, ¿sí? Y entonces Jesús, él estaba cumpliendo los mandamientos. Como humano que estaba ahí, él cumplía los mandamientos, ¿sí o no? Pero había también ahí una religión establecida, los fariseos, que se consideraban los que cumplían al pie de la letra los mandamientos y la ley. Pero ellos no sabían, porque no habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Y entonces agarraron, perdónenme la expresión, agarraron a carrilla a Jesús, porque violaba los mandamientos, cuando Jesús era el autor de los mandamientos. Y entonces andaba Jesús con los discípulos, y entonces los discípulos pasaron por unos sembradíos por ahí y arrancaron espigas para luego llevarlas ahí a un comalito por ahí, ¿verdad? Y dorarlas poquito y vamos para adentro. Entonces los miraron unos fariseos religiosos de su tiempo y se enojaron mucho. Y le reclamaron a Jesús, le dijeron: ¿cómo es que permites que tus discípulos, ¿verdad?, violen el sagrado mandamiento del sábado? Amén. Y vean lo que le responde Jesús, que sabía la intención de la ley. ¿O no sabía Jesús la intención de la ley? Pues era el autor. Y le dice: el día de descanso o de reposo, dice, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Se fija? Claro, no sé si lo entendieron o no, pero se enojaron más.
Y él le estaba diciendo, si el sábado es por el bien de ustedes. No es para echarles una carga, sino para que les vaya bien. Amén. Y hermanos, el hecho de que Cristo esté en nosotros no nos exime pues de caminar en su ley, de caminar en sus propósitos, caminar en sus principios. Pablo decía, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. ¿Ven? Siempre el Espíritu de Dios nos va a impulsar. Y claro, ¿qué pasaba con una persona en el tiempo esa de la ley nada más? El que sea sorprendido en adulterio muera irremisiblemente. La ley traía una consecuencia. Y también la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y en Cristo tenemos salvación, vida eterna, perdón de pecados, etc. Y dice entonces Juan en su primera carta, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ciertamente, hermanos, vivimos ahora bajo la gracia de Dios, pero sin sacarnos o sin decir, es que como ya estamos en la gracia, no vamos a aplicar nada de la ley. Ahorita yo quisiera, de una manera rápida, aunque sea, ¿verdad? Darnos cuenta cómo estos mandamientos, estos 10 mandamientos tienen aplicación vigente, y Jesús y los apóstoles, Pablo, Santiago, ellos hablaron, predicaron sobre estos mandamientos. O sea, siguen vigentes. Amén. Lo que no está vigente, que no tiene que ver con esos 10, son la obra redentora de Cristo, de que no mueran animales, porque Cristo fue el Cordero. Pero el corazón, hermanos, el pensamiento moral de Dios y el pensamiento espiritual de Dios también está contenido en esos mandamientos. Entiendo que todos los conocemos. Esto es para hablar de la vigencia, pues precisamente de los mandamientos, porque Jesús los predica, los apóstoles lo predican también en el Nuevo Testamento. En el primer mandamiento dice, lo voy a abreviar en algunos casos, dice, yo soy el Señor tu Dios. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese dice el primer mandamiento. Jesús, en el Nuevo Testamento, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¿Está predicándose en el Nuevo Testamento ese mandamiento? Jesús lo está predicando. Juan, en una de sus 3 cartas finales, primera de Juan, dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. Nomás con eso, para que me alcance el tiempo, porque no hay mucho tiempo. En el segundo mandamiento dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en el cielo, o está en la tierra, o está en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto. Más o menos esto dice el segundo mandamiento. Y entonces, ¿dónde encontramos en el Nuevo Testamento a alguien predicando de esto? Tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, ahí en su segundo viaje misionero, ahí en Hechos 17, él dice estas palabras, dice, no debemos pensar en Dios como un ídolo, diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, dice, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Amén. ¿Qué pecados? El de idolatría. Cuando alguien se hace figuras, se hace monumentos, ¿verdad? De figuras de personas o de animales o lo que sea, ¿verdad? Sea de oro, de piedra, de plata, de lo que sea. Dice que Dios ha pasado por alto. Como diciendo de la vista gorda, ¿no? Pero pues no es exactamente eso. Dice acerca de estas cosas, pero ahora Él manda. Él manda
a que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados, hablando de ese tema de idolatría. Y en otra parte, Pablo, en una de sus cartas a los Gálatas, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, etcétera. Más quise mencionar idolatría. También en Gálatas 5:19 ahí lo menciona Pablo en esta carta, ¿no? Otro mandamiento dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. O no lo uses en vano, también dice. ¿Dónde lo usamos en vano? ¿Cuánta gente usa para un chascarrillo? Hace un chascarrillo o un chiste de Dios y le puede parecer cualquier cosa. Otros juran por Diosito Santo, dice. No se debe hacer eso, O juran por, sabrá Dios quién, ¿no? Dice Santiago 5:12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Qué mandamiento se viola cuando usamos mal o en vano el nombre de Dios? El mandamiento número 3. Tal vez usted no había oído hablar de esto, pero tenga cuidado cuando usted usa el nombre del Señor de una manera inadecuada, incorrecta y mucho más ofensiva o profana, ¿no? El mandamiento número 4 dice: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Es en otras palabras, pero es lo mismo. Si tienes, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Y bueno, si tú trabajas 6 días y descansas 1, lo apartas para honrar a Dios, estarás cumpliendo ese mandamiento. Alguien dice: no, es que ya Cristo vino. Pero, ¿qué decíamos ahorita? Cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender la intención de la ley. ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿O ya no se acuerdan? Cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos conocer la intención de la ley. Dios, hermanos, quiere que descanses. Dios quiere que no te truene la columna. Amén. Yo sé que alguien, hermanos, en este mandamiento no significa que si tú trabajas los 7 días te vas a ir al infierno. No estamos diciendo eso, pero el diseñador de tu vida, de tu cuerpo, ¿sí? Dice: descansa. Amén. En la antigüedad también los israelitas, por la misma indicación de Dios, decía: 6 años trabaja la tierra, pero el 6º año déjala descansar. ¿Sabrá Dios algo de agricultura? ¿Qué ocurrente los agrónomos? No. Hay que trabajar todo el tiempo, hay que explotar la tierra. Por eso está la tierra como está, llena de pesticidas, de fertilizantes, llena de lo que ustedes quieran, y la tierra ya no quiere dar el fruto que daba antes. Amén. Dios está dando indicaciones para el uso de su creación. Amén. Tómalo o déjalo. Amén. No estamos hablando de tema de condenar a nadie, simplemente que el que te formó, Él sabe cómo debes hacer las cosas para usar tu cuerpo. ¿Sí? Amén. Aquí no estamos hablando de condenación, estamos hablando de bendición. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Aparta tiempo para Dios. Muy bien. 5. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde se habla de esto en el Nuevo Testamento? Jesús mismo lo está hablando. Dice: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna,
cumple los mandamientos. Le dice Jesús. Entonces, ¿lo debemos cumplir o no? No, pero eso es para los judíos. Pues yo lo veo en la Biblia aquí. Yo lo veo en el Nuevo Testamento. Y lo que Jesús dijo es para mí. No sé si es para ti. Y dice, y el hombre todavía le pregunta, ¿cuáles? O sea, como diciendo, ¿cuáles mandamientos? Y entonces Jesús le contestó, no cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguien lo predicó? Honrar a los padres. ¿Quién lo predicó? Jesús en el Nuevo Testamento. Pablo también lo retoma y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6. Como si fuera poco, a los colosenses también le dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor. Sexto mandamiento dice, no matarás. Ya lo dijimos ahorita. Jesús lo tomó y se lo dijo a aquel hombre rico que dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, no cometerás asesinato. ¿Sí? Hay otras citas, pero no quiero extenderme. El mandamiento 7 dice, no cometerás adulterio. ¿Quién lo dice? ¿Quién predica de esto en el Nuevo Testamento? De esos mandamientos que están en el Antiguo. Jesús dice, y miren bien, si el Antiguo Testamento, que están los mandamientos ahí, alguien puede decir que eran muy duros, ya en el Nuevo Testamento, ya con Cristo ya no es igual, pues es más fuerte. Porque Jesús se va todavía más, y se lo voy a decir, y lo está diciendo aquel que conoce la intención de los mandamientos, porque Él es el autor de los mandamientos. Dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo, ¿quién dice? Cristo está diciendo esto. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Tómala. ¿Cómo la ven? ¿Está fuerte o no? ¿Con cuál? Mejor nos quedamos con el del antiguo, está más livianito, ¿no? Pero es que es el mismo autor el que está diciendo esto. ¿Sí? Y cuando lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer, lo vuelves a leer, Dios va subiendo, ¿verdad? Y si somos sensibles, ¿verdad?, al autor de los mandamientos, esto nos va a redarguir. Por eso dice que ese corazón que Él puso en nosotros, ¿sí?, se conecta con ¿cuál espíritu? Con el Espíritu de Dios, para hacernos sensibles, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios hable a tu espíritu y le diga si está bien o está mal eso. La conexión debe ser directa, ¿verdad? Que tenga la sensibilidad de Dios. Que cuando tú estés enfrente al problema, no tengas que hablarle a nadie para preguntarle si está bien o está mal lo que vas a hacer. Ahí está Dios contigo, ahí está la sensibilidad de Dios para decirte, esto no está bien. O ve con tu mamá, ve con tu hijo y háblale y dile, nos mueve el Espíritu Santo. Amén. Los mandamientos plasmados en el corazón, es lo que Dios quiere. Y a través de su Espíritu, Él nos habla, nos redarguye, nos reprende. Entonces, eso es lo que dijo Jesús. Y veamos lo que dice Pablo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, así dice la Biblia, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10, lo dice la palabra de Dios. Se predica en el Nuevo Testamento sobre los mandamientos. Ya vamos en el 7. Y no he tomado citas del Antiguo, más que del Éxodo 20, que son los 10. Todas las demás son del Nuevo Testamento. De Jesús, de Pablo, de Santiago, de los apóstoles, predicando esto en el Nuevo Testamento para ti y para mí. No nos hemos brincado ni un mandamiento.
Dice también Pablo a los Corintios, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Dice la Escritura, ¿no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu de Dios? Y que Dios desea morar dentro de ustedes. El 8, no robarás. Dice Pablo a los Corintios, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Cuando te dan feria de más y tú te das cuenta y te la llevas, ¿qué es eso? Es robo. Y luego te vienes riendo como que Dios te bendijo. No le llamo bendición a lo que no es bendición, ¿eh? No, porque Dios sí sabe. Y tú también. Amén. Y dice Pablo a los Efesios, si eres ladrón, le dice Pablo, yo no. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Porque, hermanos, la gente que viene a Cristo y Dios las transforma, también Dios acepta ladrones, ¿o no? Cristo acepta ladrones que vengan y se conviertan, ¿sí? Entonces deben de dejar de robar y ahora ponerse a trabajar, y no nomás para ellos, sino también para bendecir a otros. Número 9, no des falso testimonio contra tu prójimo. Es el penúltimo mandamiento. ¿Qué significa falso testimonio? Decir algo contra tu prójimo y que es mentira. Claro que cuando nosotros hablamos algo de nuestro prójimo que es cierto, pero que es también no calumniar, tú no tienes que andar repartiendo las verdades de todo el mundo. Así como la Biblia dice que cuando nosotros vamos con alguien y los cubrimos, cubrimos, ¿verdad? Así como cuando alguien está desnudo, ¿verdad? Por lo que sea, vamos y lo cubrimos. Así es cuando alguien quiere ayudar a alguien para que no se difame lo que está haciendo y ayudarlo para que él cambie su vida, ¿sí? Pero aquí está hablando de falso testimonio. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y la Biblia dice al respecto que dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y bueno, para rematar, ¿verdad? Ahí Juan en Apocalipsis está diciendo, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas palabras, los mentirosos, ¿para dónde van? Lo dice la palabra de Dios. Lo sigue diciendo, fíjense, ¿hasta qué libro? Apocalipsis. No nomás empezando el nuevo, hasta el último sigue diciendo esto. Y el número 10 dice, no codiciarás. En la versión muy breve, ¿no? No codiciarás. ¿No codiciarás qué? Nada que sea de tu prójimo. Y empieza a decir, ni tú esto, ni tú lo otro, ni aquello, ni las cosas, ni las personas. No codiciarás nada. ¿Ya? Entonces, esto lo dice Pablo, porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esto se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice también el escritor del libro de los Hebreos, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuál es la raíz de la codicia? El querer más de lo que tenemos. El querer más de lo que tenemos. Y alguien dice, no, es que yo tengo poco, pero es que mira, el que tiene mucho está viendo al que tiene más. Y siempre hay alguien que tiene más. Entonces la codicia no está en alguien que tiene poquito. También está ahí.
porque es un germen que se mete como la gripa. ¿A quién le da gripa? ¿A los pobres o a los ricos? A todo el mundo le da. La codicia, ¿a quién le da? A todos. Así que no diga, cuando ya tenga más dinero ya no voy a codiciar. Siempre ese virus, ¿verdad?, está ahí, acechando. Por eso, hermanos, el Señor dio de origen esas 10 reglas, esos 10 consejos, esos 10 mandamientos, para que nos podamos conducir conforme al corazón de Dios. Dice Jesús, les dijo a los que estaban allí escuchándolo, algunos estaban contentos por lo que Jesús decía, pero otros estaban muy enojados por lo que Jesús estaba diciendo respecto a los mandamientos. Y entonces vean lo que Jesús les responde. Le dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo la ven? El corazón de Dios sigue latiendo en su diseño original, porque forma al hombre y lo forma con un manual para que el hombre viva reposadamente, viva en paz con su Creador y viva en paz con la creación. Amén.